de los Estados Unidos ordenó hoy el cierre inmediato de la Oficina de Administración para el Control de las Drogas, DEA. Una visa de informante no es que se le paga la información con un visado, que podría darse el caso. Dice que da $1 millón de pesos por una visa. Hay que ver que no todas serían vendidas, pero alguna parte la vendían. Es fácil en los sistemas de ellos establecer cuáles oficiales consulares manejaron esas expediciones de visa, que yo asumo que no irán quizá por ventanilla. ¿Cree que pudo haber entrado algún terrorista o persona temible internacional a Estados Unidos bajo una de esas visas? ¿Qué se siente el aplauso para uno de los más queridos? No se oye, vamos de nuevo. Uno de los favoritos de la casa. Desocúpate la mano, Cookie. Somos Cookie y yo, señores, aquí. El general Damián Arias Matos, con permiso de Humberto Salazar, que también es uno de los favoritos de la casa. Bueno, estoy en esa nómina. Y eso es un honor. Gracias por estar aquí con nosotros, general. Dios mío, la gente sabe de la mujer de amarga recordación, me preguntan por ella. ¿Usted ya es de aquí, de la casa? Sí. Pueden seguirnos en nuestro canal Al Tanto TV, suscríbanse, compartan y comenten. Tenemos nuestro canal digital altantotv.com con toda nuestra parrilla, con los productores que también hacen sus contenidos aquí. Y también, por supuesto, en el canal 61 de Claro, 91 de Win y también penetrando en otras plataformas. Así es que muy atentos. Bueno, hay una cosa muy extraña. Esta mujer que vino orando, que fue directo a la catedral a rezar, Lía Campos, vino con el machete en la mano y le arrancó la cabeza, se llevó la cabeza del jefe de la operación de la DEA. Aquí cierra temporalmente la DEA, general. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay que arrancar de lo macro para llegar al evento de ayer. Cero tolerancia a la corrupción. Que ha sacudido. Lo primero es que Dominicana, nuestro país, está alineado con el mundo occidental, con Estados Unidos. Y por tal razón, y por vía de consecuencia, las operaciones de agencias nacionales antidrogas, como la Dirección Nacional de Control de Drogas, pues van parejas. Hay un supuesto, yo no me aventuro a afirmar, un supuesto intercambio de información de inteligencia y hacen operaciones conjuntas, es decir, trabajan juntos e incluso la DEA tiene una oficina en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas, allí en la avenida Máximo Gómez. Eso es histórico, eso es tradicional. Ahora bien, la DEA fue fundada el 1 de julio del 73 por el presidente Richard Nixon. Y esta, según supe, es la primera vez que dispone el cierre de una oficina. Ever en el mundo. Primera vez. Por ejemplo, de Venezuela, ahí no hay agencia, ni por la alineación política, ni tampoco lo hay en Nicaragua. Ahora bien, al cerrar la embajadora, o ella informó el cierre lo hace el presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque si bien los embajadores tienen que ver con todas las agencias internacionales en los países en los cuales ellos ejercen su misión diplomática, eso es verdad. Pero también hay una cuestión administrativa y otra cuestión jurisdiccional. Lo administrativo es que todos los embajadores tienen como jefe al secretario de Estado, en este caso, el señor Marcos Rubio. Pero quien dirige la política exterior de los estados es el presidente de la República, en este caso Donald Trump. Para el cierre, disponer el cierre de una agencia federal, pues el presidente que tiene la atribución. Lo jurisdiccional es que la fiscal general de Estados Unidos pues informó que ya esas personas apresaron a un señor llamado Melitón Cordero, que tenía como casi 2 años aquí. Él tiene doble nacionalidad, es dominicano y es norteamericano también. Pues ya esas personas
y los otros que hayan apresado o hayan citado o tengan en manos, ya están en una jurisdicción de la fiscal general de Estados Unidos. General, tengo entendido que Melitón Cordero dirigía la oficina local y coordinaba investigaciones con agencias como el Federal Bureau of Investigation, FBI. el FBI. Y la Homeland Security también. Y la Homeland Security. ¿Será que por no haber estado con embajador o embajadora, digamos que Acéfala sin cabeza la embajada en República Dominicana, este señor fue tomando quizá atribuciones, fuerza o quizá creatividad para lo que sea que ella encontró? Y cuando dice cero tolerancia a la corrupción y usted dice algo histórico, cerrar quizá por primera vez. Primera vez en la historia que se cierra una agencia. ¿Qué usted cree? ¿Él estuvo actuando solo por mucho tiempo? Yo no diría que él actuó en eso. Incluso tenemos que manejar aquí el principio de la presunción de inocencia. No vaya a ser cosa que cuando le enterró en Estados Unidos se determine que no tiene nada que ver, aunque ya ha salido su nombre publicado por la AP, la agencia AP, que es antigua y prestigiosa. Eso tiene un impacto. La administración Biden no envió, que yo sepa, o quizá al principio, No envió embajadores. Eso tiene un mensaje. No me interesa hablar con ustedes. Ustedes no son importantes, viéndonos como país. Están calientes conmigo. O están calientes. Entonces, ¿qué muestra eso? Que como una burla mandan, ellos están en sus ejercicios de su soberanía, pero agarran y mandan un embajador a Haití, a un estado que ellos mismos y la ONU dijeron hace años que es un estado fallido, pero el embajador tenía que permanecer en territorio dominicano o tiene que permanecer aquí. ¿Por qué razón? Por temor a que lo piquen en Haití, literalmente. Y hay que decir que antes de eso teníamos aquí a la Wally Brewster, que yo creo que tiene su residencia y su negocio aquí, que lo que estaba aquí era metiendo la cuchara donde no lo llamaban, llevando charlas, promoviendo su cosa en escuela con niños menores, yendo a la frontera a meter la cuchara. O sea, eso es el tratamiento que Estados Unidos nos dio hasta esta embajadora. Entonces el presidente Trump propuso a Lía Campos, que habla un español correctísimo. Ella es egresada de la Universidad del Estado de Arizona, tiene otras maestrías y ella viene, ojo, es una diplomática, pero viene del sector inteligencia, donde trabajó 16 años en áreas operativas de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Ella ha captado, y asumo que el presidente Trump, con la política que ha mostrado, es como algo así que sería como se acabó el relajo. Ahora bien, el país donde una potencia como Estados Unidos cierra una agencia, fíjate que cerraron USAID aquí y en el mundo, y los que cobraban ahí pues hicieron bembita, pero no pasó más nada. No es lo mismo cerrar una oficina, incluso el encargado de la DEA concurrente se va a despachar desde Puerto Rico. Porque en Haití no van a poner una oficina de eso. Entonces, desde Puerto Rico, y mientras tanto, pro tempore, por un tiempo, hasta nuevo aviso, según dijo la señora embajadora, pues estará cerrada la oficina. Eso, el canciller Roberto Álvarez puso un tuit minutos después desde la embajadora. Yo lo sigo a ambos en la cuenta de X. Y veo que la diferencia en tiempo no es mucho, lo que indica que él fue muy diligente. Y en el tuit él dice que la llamó y que ella le dijo que eran cuestiones internas, que no había nada, que tuviera ninguna repercusión con el país. Ahora uno se ve obligado no solo a dudar del canciller, que eso es extremadamente lógico y él nos obliga a dudar, sino también que comiencen las conjeturas. La investigación apenas está comenzando. Todo lo que digamos, además del Twitter, además de la información de AP de la detención del señor Cordero, es especulación. Pero la especulación es una de las madres de la ciencia. Si no se comienza a sospechar de por qué se caen las cosas, pues Newton no diseña la ley de la gravedad.
la ley de gravitación universal. General, usted decía, vamos a asegurar la presunción de inocencia. Exacto. Sin embargo, me llaman la atención estas dos frases del embajador Alía. Cero tolerancia, y calificó la corrupción como una violación repugnante a la confianza pública. Tremendo. Yo pienso que para el buen entendedor, pocas palabras bastan. Esa palabra es repugnante. Y eso de traición. utilizar el puesto, el cargo público para beneficio personal. Y dijo que no va a tolerar en la embajada que ella dirige ni siquiera la presunción o la percepción de corrupción. Entonces hay un caso. Es de la escuela de Danilo. Por el rumor público lo Sí, voy a quitar. sí. No quitó nadie. No es nadie. Vamos a ver qué pasa en el proceso y que ellos van a informar, porque por lo general esas agencias no sirven información, es un mínimo de información. Ya eso salió de la jurisdicción de aquí, está cerrada la oficina, y entonces vamos a ver qué hace la fiscal general, si van a formular cargos. Yo digo, ¿qué Y implicaciones? si él menciona gente con apellido dominicano. ¿Qué implicaciones Ahí es que operativas está. antes de pasar ahí? Porque ahora se cerró, ¿verdad? Pero no, ese negocio no lo han quitado. Vamos a esperar. ¿Qué implicaciones operativas tiene este cierre? Usted habló de quizás una instalación en Puerto Rico. ¿Qué más usted vislumbra? Si es por un tiempo, hasta cuándo y cómo se van a seguir las operaciones propias de la DEA aquí. Mire, las características propias de la persecución al narcotráfico, los casos que están en proceso, las persecuciones, las interceptaciones, el acopio de información, el intercambio de información, los operativos en curso o programados, la identificación de puntos, de vendedores, etcétera, y de personajes y de capos que se mueven en ese negocio criminal, pues no puede detenerse. La DEA está obligada, conjeturando yo, me parece, basándome en todo lo que te acabo de decir hace un minuto, que debe dejar no una oficina formalmente abierta, pero sí algunos agentes, porque no lo pueden desconectar así, porque sí, rápidamente, de un proceso investigativo y de una labor tan enjundiosa, tan cansona, si se quiere, que hay que tener pasión para ejercer la investigación criminal. O sea, asumo que se cierra la oficina, pero no van a despachar a todo el personal para su casa. Pero justamente a eso iba. ¿Cómo es posible qué tanta responsabilidad tiene un encargado de una oficina así para que personal interno no sepa de supuestos o posibles abusos? Porque no se trata solo de la cabeza. O sea, un entramado probable, posible. Por eso cierran la oficina. Uno sospecha en un entramado. Entonces, sin embargo, hay un solo arrestado. Sí. ¿Qué se hace? Sencillo, establecer en el tiempo cuántas visas, porque es una visa especial para informante. Expliquemos eso, porque no le hemos explicado Exacto. a la audiencia, señores, que todo esto se trata y de lo que está en investigación es del abuso de otorgamiento de visas a informantes. Explique cómo funciona eso y desde cuándo inicia, desde cuándo Estados Unidos canjea visa por información. Mira, hay personas, no es canjear visa por información, aunque sí puede darse. Es el hecho de hacer, incluso hay programas de protección de testigos en la justicia norteamericana y hasta le dan otra identidad. Eso todavía aquí que yo sepa no se usa. Una visa de informante no es que se le paga la información con un visado, que podría darse el caso, sino que determinadas personas deben viajar, en este caso a Estados Unidos, ante situaciones que ellos se han visto envueltos o han dado información a la agencia DEA. Y por esa razón, en coordinación con la embajada norteamericana aquí, pues le dotan de visado y así ellos pueden viajar. Pero ¿qué pasó? Que se hizo un uso excesivo de esa gracia, de esa capacidad, de esa categoría de visas, es la palabra, del tipo de visas. Y eso llamó la atención porque hay un refrán que dice que lo mucho hasta Dios lo ve. Entonces, es fácil en los sistemas de ellos establecer
¿cuáles oficiales consulares manejaron esas expediciones de visa? Que yo asumo que no irán quizá por ventanilla. No sé. Y establecer... ¿Habrá negocio pecuniario? Eso es lo que se sospecha. Porque no es de manera graciosa que le van, sino se supone que No hubo es de que a una venta, prima tuya, de que mira, te voy a... un favoritismo, una venta. Eso es lo que yo supongo. General, el arresto fue parte de una investigación liderada por el Departamento de Homeland Security. ¿Qué revela este hecho y que no sea la propia DEA que lidere esta investigación? Bueno, porque aunque en nuestro país las mismas instituciones se investigan a sí mismas, parece que allá, como la Homeland Security fue creada por el presidente Bush a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, es una seguridad interna, Homeland, como doméstica interna, y ahí agrupó una parte de agencias de inteligencia y de investigación, la colocó bajo el paraguas de un SAR de la seguridad interna. La DEA, tengo yo entendido, que está bajo ese paraguas, es decir, que hay una jerarquía administrativa y una jerarquía funcional, y además la misma agencia, aunque tienen sus instituciones y departamentos de asuntos internos, lo correcto es que sea una instancia superior el que investigue este caso. Eso es lo que yo puedo captar. Según reportes previos del Departamento de Justicia, se estaban hablando de una cantidad de cerca de 1,000 beneficiarios de estos programas de una forma dudosa. ¿Podría esto replantear quizás el debate de Washington sobre la viabilidad de este tipo de programas? Como usted dice, esto siempre ha existido, el tema de protección, de cambiar la identidad. ¿Se le está saliendo a Washington de las manos este tipo de programas? Yo pienso que lo van a seguir haciendo porque es una necesidad. Ahora, que se abuse precisamente de esa capacidad para recomendar o conceder visado con una categoría excepcional de informante de la DEA, ya eso son otras cosas. Ahora fíjate que establecieron cerca de 1,000 visas expedidas. Hay que ver que no todas serían vendidas, pero alguna parte la vendieron. ¿Y cuánto costará una visa de Mucho esta? dinero. Mucho dinero y en dólares. Ofrezco. Ponte que 500 hayan sido propias del servicio y 500 las hayan vendido. Pongámosle un precio. Póngale Hay gente que da... más de $2,000, sería $1 millón de dólares. No, Más de $1 millón, más. No, hay gente que da $1 millón de pesos por una visa, que alquilan, que empeñan su casa. Exacto. Yo conozco gente que ha gastado $2 millones de pesos para que le hagan un viaje a Estados Unidos. Promédiasela $1 millón, $1 millón por 500,000. Ahí mismo. Terrible, una suma tremenda. Bueno, hablando de estas irregularidades, usted dice primera oficina que se cierra y es en República Dominicana. Nosotros somos primeros en muchas cosas. Sin embargo, la embajada dijo que la cooperación antidrogas va a seguir el mismo ritmo sólido. ¿Qué usted lee de esto? Porque primero ella fue muy dura y contundente, después los próximos mensajes fue como bajándole 2 rayitas. ¿Seguirá un ritmo sólido cuando hacemos historia siendo los primeros que nos cierran una oficina de esa naturaleza? Tiene que seguir. No basta con que cierren la oficina, con que apresen al encargado, con que puedan apresar, conjeturando yo, otras personas que trabajasen con él o de otras agencias que estuvieran trabajando en el mismo entramado, pero debe seguir, porque tiene que seguir la cooperación. Dominicana está ubicada en un plano que es sí o sí que tiene que colaborar con Estados Unidos. En términos Por la geopolíticos, ubicación geográfica. precisamente eso iba, en términos geopolíticos y de seguridad regional, ¿qué mensaje envía esto para los otros socios de Estados Unidos en el Caribe y Latinoamérica? Porque ya por aquí se le fue, vamos a decir, algo de control. ¿Podría estar esto pasando en otros países? Puede ser que se dé. Fíjate que aquí hubo un capo que se hizo muy famoso, que estaba condenado a 210 años. Y después vino aquí, andaba con tarjetas y relaciones y reserva permanente en un
prestigioso restaurante. ¿A dónde era que él iba? No, yo no voy a decir. Figueroa Agosto iba a un Pero restaurante diga dónde era que específico. iba. Es que no, Empieza con ese. exacto, ese mismo. Y termina, Ese con ese. Empieza con ese y termina con FIA. Ese mismo. Y eso era una Eso no es reserva nada, fija. porque cuando eso él era el arquitecto Cristian. ¿Cristian qué era? No, él tenía Junior Cápsula, Es el malo, pero él era para algunos y alguno era Cristian, un arquitecto. Cristian. Él tenía 3 identidades diferentes. Sí. Figueroa Y él Agosto. visitaba a la policía, lo saludaban con mucha Tenía deferencia. carnet del DNI, ¿cómo es posible? Este es el país de la... No fue en el país de la maravilla que Alicia estaba, era aquí. Exacto. Yo creo que Lewis Carroll, el autor del cuento, se inspiró en Dominicana. General, ¿podríamos ver cambios estructurales de parte de Estados Unidos, de todos sus departamentos, para este tipo de programas a raíz de lo que pasó en República Dominicana? No manejarlo como un hecho aislado, sino que de repente la DEA y su presencia en la región, y se me ocurre con el tema de visados y pasaportes falsos, como usted hablaba de Figueroa Agosto, que No eran falsos. Sus identidades eran originales porque se las vendieron originales. Claro que sí. eso es como las mujeres Es que se como ponen el Arturo. cabello postizo porque ellos lo compraron y son de ellas. Arturo del Tiempo andaba con un ID de la policía y no era falsificado, era original, se lo suministraron a la policía. Mi pregunta es, ¿cómo puede una persona tener 3 identidades verdaderas? Si tiene dinero. Si tiene dinero suficiente para comprarlo. ¿Usted cree que pudo haber entrado algún terrorista o persona temible internacional a Estados Unidos bajo una de esas visas, bajo una de estas identidades que se sabe que todavía hasta ahora, vamos a ver cuando haga los cambios ahora del pasaporte y la cédula inteligente? No sé, ¿sabe a dónde voy? ¿Podría Estados Unidos tener personas allá adentro visados bajo algún tipo de este esquema con vocación de terrorista? No se puede descartar. Fíjate que en el caso del 9-11, de septiembre, 11 de septiembre, Mohamed Atta, uno de los que se señalaron como que estaba en los aviones y esas cosas, tenía documentos y pasaporte azul norteamericano. Es decir, Hasta allá. si tú tienes dinero para comprarlo, tú te presentas a la aduana, a una de las aduanas dominicanas, hacia Haití, y tú traes un elefante con un animal enorme. Si tú tienes suficiente dinero para ponerle los ojos a los inspectores, ellos no van a ver el elefante. No lo van a ver. Lo van a ver como una hormiga. No, es un pollito que trae, una gallinita. General, ¿cómo si usted si lo sabe, cómo se saca un pasaporte? ¿Cómo una gente adquiere un pasaporte real? Porque ya dijimos que no es falso porque se lo van a expedir. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuánto cuesta eso? Eso sale caro. Y pueden aparecer personas que lo hagan. Fíjate que antiguamente se hacía lo que le decían un machete, cuando yo trabajé en falsificaciones, cuando yo estaba casado con la señora Amarga Recordación, y le insertaban una foto, porque era un plástico que le colocaban encima y la persona viajaba, pero ya es casi imposible con el término de biométrico. Por ejemplo, pasaporte que viene ahora, pasaporte, licencia y cédula haitiana. Con eso se va a dificultar bastante inventar. ¿Haitiana o dominicana? ¿Cómo así? Pero hecha con una empresa haitiana. No, No es una empresa haitiana. no es una empresa internacional. Pero le sirvió a Haití Y a otros países. 6 millones de cédulas. Porque es que las empresas haitianas. identitarias son las mismas del mundo. Le sirvió a Francia, le sirvió A la que lo llamen. a los que lo llamen. Ah, qué bueno. Claro. Muy bien. Eso no lo hace todo el mundo. Bueno. El dinero. Hay cosas, servicios en general, que no lo hacen todo el mundo y uno tiene que terminar contratando a la misma gente. Exacto. Usted se quiere operar de la cabeza aquí, tiene que ir para donde José Joaquín Puello. Por ejemplo, general, cambiamos a Cuba. Vimos lo que pasa en República Dominicana, cómo quedan nuestras relaciones. Quiero cerrar con esto. Estoy tomando un mal mensaje, un buen mensaje. Estamos fríos, estamos calientes con Estados Unidos, con el cierre de la oficina de la DEA. ¿Qué otra cosa usted cree que esta mujer que vino rezando, pero con el mazo dando, Lía Campos va a hacer para que entremos a Cuba? Bueno, no se sabe si el país está caliente, pero hay que tomar en cuenta de que ha habido una frecuencia inusitada, poco frecuente, de autoridades norteamericanas en el país. Vino Pete Hegseth, el secretario de Guerra.
Marco Rubio estuvo aquí. No teníamos embajadora, mandan una embajadora. Y ahora mire lo que pasa. Son indicadores. No y alguien más que supuestamente diga lo que alguien más que supuestamente está en territorio ahora mismo, al día de que grabamos este programa. Bueno, en la Z, voy a dar la fuente, Felipe Romero, a eso de las 10:50 minutos, 10:45, yo lo escuché en la radio decir que un almirante del Navy de Estados Unidos había visitado la dirección de drogas en esta mañana, una reunión. Yo verifiqué en la página de la Z y no vi esa información. Pero se dijo eso. Pero él la dijo, ahí eso está en el podcast de ellos, solo hay que accesar a la página de ellos. Bueno, vamos a dar continuidad en otros contenidos, a ver qué pasa con esto que es escandaloso, Está ¿verdad? comenzando. Lo poco que manejamos, que le llevan la cabeza a este hombre, a Meliton. Así que se pronuncia, Cordero. Meliton Cordero. En Cuba, general, no hay combustible. El secuestro de Venezuela, porque Venezuela ahora mismo está en manos de Trump. ¿Será que finalmente vamos a ver el término de esa cosa que hay en Cuba? Mira, uno ruega que Dios intervenga a favor del noble pueblo cubano. Hay que tomar en cuenta que ese régimen, Fidel Castro murió de 90 años y algo. Asumió Raúl Castro, su hermano, que tiene 94. Y de ahí le entregó a Díaz Canel. O sea que entre los tres, ellos tienen el poder 66 años, porque fue en el 59 que triunfó ese desastre empobrecedor de la llamada Revolución Cubana, que el mismo Fidel, después que se cayó aquella vez, cuando se cayó, yo dije, se cayó Fidel, se va a caer el rey. Bueno, eso hace ya casi 10 años y todavía están ahí. Entonces, lo que uno ruega es, aunque se hable de libre determinación de los pueblos, aunque algunos izquierdistas, izquierdosos y comunistoides dominicanos se vayan por ahí a alguna plaza a vociferar que se ha agredido la libre determinación de los pueblos y la soberanía, ese pueblo cubano no puede determinar por sí solo sacar esa dictadura que ya tiene más de 66 años ahí, en un proceso programado de empobrecimiento del país, donde hay edificios que tienen 50 años que no se pintan, donde no ha entrado un vehículo por el embargo, modelo 60, que ya es un clásico, no han entrado ahí. Ahora le echan la culpa. O sea que del 60 para abajo Sí. que tienen carro. Exacto, 59 para atrás, porque comenzó el 1 de enero de 59. No ha entrado un vehículo, No, ni de no Rusia. permite. Bueno, Unión Soviética mandó en aquellos tiempos, mandaron Lada. Estos eran carros soviéticos, algunos Lada, pero los carros americanos, esos son los que han aguantado la pela. Y la ley imperiosa de la necesidad los ha obligado a esos mecánicos a mantener hábiles esos carros, fabricando piezas. Y le echan la culpa del martillo que ellos tienen, empobrecedor e inmisericordia contra el pueblo cubano. Ellos le echan la culpa al embargo. Ahora una pregunta. Habiendo una alineación geopolítica en tiempos de la Guerra Fría, entiéndase del proceso 89-91, Glasnost, Perestroika, la implosión de la URSS hacia atrás, iba Estados Unidos a exportar, a permitir la exportación de sus productos a Cuba. Por supuesto que no. Entonces, el tal embargo, ellos lo utilizan, que están en mala, están económicamente colapsados por el embargo. Óiganme, ustedes son los culpables de la destrucción de Cuba. ¿Y cómo le afecta ahora Son lo de ellos. Venezuela? Los afecta Explicado. porque, mira, Explíqueme lo de combustible. Fíjate que ¿Por qué murieron- Rusia no le manda combustible? murieron 32 agentes cubanos, que su misión era informar para Cuba el más mínimo movimiento de Nicolás Maduro. Es decir, la seguridad, cuando viene a ver, tú eres una presa de la seguridad. Y los mataron, no sé si selectivamente, cubanos, nada más. Ahí comenzó la liberación de Venezuela con sacar esos hermanos cubanos de ahí. Lástima que lo sacaron de mala manera.
pero el cortarle el ducto del petróleo y derivados que le mandaba el presidente Maduro, que le mandaba el chavimadurismo a Cuba, por supuesto tiene un impacto. Hay una amiga nuestra, una pintora dominicana, que fue a Cuba, fue a Santiago de Cuba, una exposición, entonces ya como, a ver, casi nunca me acuerdo de las mujeres que amé. Eso fue, Amó la de amarga recordación, porque de eso sí, se acuerda. eso es verdad. Ah, Pues sí, lo dijo. y ella me dijo, Damián, yo fui con una mochila y yo tuve que regalarle hasta jabón usado, se lo regaló a algunas mujeres que estaban ahí del sitio donde ella se hospedó, porque es que no hay nada. Y ahora están peor. ¿De cuánto tiempo? Y el tema de los vuelos, de que no entren compromisos turísticos, ¿qué usted proyecta en febrero? Y si usted sabe de algún plan concreto de Donald Trump a propósito de descojonar, ¿se puede decir? ¿Se puede decir descojonar, Cookie? Sí, sí. No es una mala palabra. Y ya te lo dije. Y varias veces. Sí. Descojonó a Venezuela. Sí. O sea, ¿qué usted proyecta con Cuba finalmente? Que creo que debe tener un récord Guinness. Yo no sé qué régimen en el mundo actual tiene 66 años todavía operando. Es el más largo. Es el más largo. Ni Trujillo. Ni los árabes. Ni en China. No. Eso es terrible. 66 consecutivos. ¿Qué usted cree? Bueno, el plan existe. Marco Rubio dijo hace unos meses que él quería aprovechar la oportunidad que tiene de ocupar una función tan trascendente, doble función, la de presidente del Consejo de Seguridad Nacional, que fue Kissinger, y la secretaria de Estado, que ocupó esas dos posiciones, para ayudar a sus ancestros, para ayudar a su país de origen, que es Cuba, el país de sus padres que tuvieron que emigrar hacia Estados Unidos. O sea, una tarea histórica que él asume como una tarea personal y que ahora tiene el poder para eso. Ahora bien, el plan para Cuba tiene que ser completamente distinto al de Venezuela. El tema población, el tema tamaño, el tema capacidades militares, el tema de colapso económico, el tema de que están ante una hambruna. ¿Por qué él no va y se lleva a Canela así, como eyectado, como se llevó a Fidel, a Maduro? Podría ser, pero es un plan que tiene que variar. No hay cargos de narcotráfico, no hay cartel de los soles. ¿Bajo qué excusa? Sí. ¿Bajo qué excusa se lo llevaría? ¿Bajo qué excusa? Liberar al pueblo colombiano, cubano. Hablamos del futuro, del presente y futuro del Caribe. Eso es lo que hay en Cuba, eso es lo que hay en República Dominicana, que seguimos con los aeropuertos. Se ha calentado el Caribe no pasaba nada y ahora se ha reactivado todo. ¿Y por qué, general? Bueno, porque hay un corolario Trump que es una reinterpretación o adaptación, que significa eso, a la doctrina Monroe de América para los americanos. Comienza con poner el nombre Golfo de América al Golfo de México, con decir que quiere el canal de Panamá, eso es lo que llama la guerra de los choke points o los puntos de estrangulamiento, el canal de Panamá. Y lo tiene. Bioceánico, ya lo tiene. Se interesa por la puerta de la Antártida, que es Groenlandia. ¿Y la tendrá? Y se va a lograr, porque él hizo una laraca tremenda e incluso motivó que Reino Unido, Francia y que la misma España mandara tropas allá a Groenlandia, ahí con buenos abrigos. Pero cuando fue a la cumbre de Davos, él bajó y tuvo un lance incluso con el primer ministro de Canadá. Y bajó la narrativa y dijo que él tenía una oferta de compra. Le han dicho de allá que no está en venta, pero hay negociaciones para alquilarla. Porque Trump dice, y es verdad, y yo se lo creo, que China y también Rusia tienen intereses en dominar Groenlandia, pero el 9 de abril del 40, que Estados Unidos ni había entrado a la Segunda Guerra Mundial, entra 8 de diciembre del 41 a partir de Pearl Harbor, que fue el día 7. Ya ellos tienen una base militar en Groenlandia desde 1940. ¿No tuvo visión en ese tiempo Estados Unidos? No hubo visión. ¿O es que Dinamarca
ancestralmente siempre dominó Groenlandia. Digo que si no hubo visión desde hace tanto tiempo de hacer como negoció en su momento con Alaska o lo que sea que tuviera que hacer tanto tiempo atrás para tener Groenlandia. Sí, porque la primera oferta, como compraron Florida a España, compraron Luisiana a Francia y compraron Alaska a la Unión Soviética, a Rusia, era Rusia en ese tiempo, pues se pensó en que iba a comprar a Groenlandia, que es una isla enorme. España cabe casi 4 veces en Groenlandia. ¿Pero por qué no lo hizo aunque Estados es territorio Unidos congelado? en ese tiempo? Dinamarca nunca quiso. Bueno, eso cayó en el reino de Dinamarca porque parecía como que no tenía importancia y como que nadie la quería. Eso fue de Rusia también, eso es otra cosa, del imperio ruso. No hubo visión finalmente. Pero se la van a rentar, yo creo. Finalmente. Y pueden que ampliar y fortalecer la base que tiene ahí, que China no tiene base ahí, ni Rusia, tengo entendido tampoco. Y ciertamente queda dentro del lado del hemisferio del continente americano. Yo pienso que está más cerca de nosotros que de Europa y de China. Finalmente, entonces, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, ¿qué papel sigue jugando en el Caribe? Y si en Haití va a pasar algo, si a Donald Trump le apetece, ya que América es para los americanos, recordarles que Haití también está en América, que si no la quiere. Mandaron 3 buques. Hacer musaraña, ¿qué han hecho? Que asumo que ahora se parece a la estrategia que se utilizó y pertenece al South Spear, al Lanza del Sur. Pertenece ahí, me salió bien esa pronunciación. Mi esposa se ríe mucho cuando yo hablo inglés. Pues sí, esa South Spear, la probable ataque, vamos a llamarle así, intervención de Haití, fíjate que cada una es diferente. La de Venezuela tiene sus bemoles y los temas que tú bien señalaste ahorita. Cuba tiene otras y Haití también tiene otras motivaciones. Cualquiera piensa, pero mire, ese es un intervencionista. La Realpolitik dice que tiene que ser así, la realidad política. Entonces, la frontera imperial. Vamos a ver qué pasa en el Caribe, general. Gracias por compartir con nosotros. Un honor. Vamos a ver quién más cae con este apresamiento del jefe de la DEA y vamos a ver cómo es que aquí se ha incautado tanta droga y cuánta droga sí pasa, cuánta se queda y cuánta nunca se informa. Muchas gracias. Gracias.